Saludamos nuevamente a quienes están presentes y a quienes están en sus hogares también. Y aquellos que nos visitan, sepan que son muy bienvenidos y nos alegra muchísimo de verles. Agradecerles también a los hermanos considerarme para poder compartir hoy la palabra del Señor. Y como dijimos en la primera parte, en la Cena del Señor, estamos leyendo, estudiando en estas semanas, en esta serie. Pasamos por los jueces y comenzamos con el primer libro de Samuel, así que allí nuevamente les invito a ir. Primer libro de Samuel. El domingo pasado Marcos nos habló de traer un poco a la memoria de Ana, de la oración de Ana. Ustedes saben que esta semana que pasó justamente se celebró el Año Nuevo Judío, y una de las lecturas tan preciosas que tiene el pueblo de Israel sigue siendo así. En el Año Nuevo Judío, ¿saben cuál es? La oración de Ana. Justamente, leen la oración de Ana. Pero ahora, siguiendo la lectura, en el mismo capítulo encontramos el contraste. Elí y sus hijos. Y en esta mañana ha sido titulado Elí, sus hijos, la mayor oportunidad para la mayor necesidad. Pero en primer lugar, yo les voy a invitar a que me puedan acompañar en la lectura. Para eso, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, va a ser la lectura más extensa, y luego algunos versículos del capítulo 3 y el 4, por lo cual les pido que me oigan con paciencia, pero que también lo lean acompañándome. Dice así, primer libro de Samuel 2:12, en primer lugar. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar
y quemase incienso, y llevase éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado, pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y escuchen esto: y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, en la flor de la vida, dice la NBI. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Capítulo 4, versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Oramos. Señor Dios nuestro, gracias porque tu palabra es tan clara, y que hoy podamos extraer lecciones para nuestras vidas, que podamos aplicarlas. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y aquí hay 4 personajes principales en esta historia: Elí, Ofni y Finés.
y Jehová Dios. En primer lugar vamos a analizar a Elí. Hay 3 características que descubrimos en su vida. Elí tuvo una indulgencia cómplice que causó su ruina espiritual. Miren, Elí, por hacer la vista gorda, diríamos en buen criollo, se transformó en cómplice. Es más, cuando los siervos de los sacerdotes robaban de las ofrendas que el pueblo llevaba para Dios, él comía de ese mismo plato. Miren, él había perdido el discernimiento espiritual. ¿Se acuerdan? Marcos lo leyó el domingo pasado. Cuando Ana va a derramar su corazón delante de Dios por su condición, Elí ve que sus labios se mueven. Claro, ella oraba con intensidad de corazón, pero este hombre, Elí, no discernió eso. ¿Qué le dijo? Digiere tu vino. La trató de borracha. Había perdido totalmente el discernimiento espiritual y la maltrató. Ahora, ustedes saben que Elí no fue enjuiciado por Dios en cuestiones de sacerdocio. Aparentemente, él había sido un buen sumo sacerdote, no solamente sacerdote, sumo sacerdote. No se menciona en el relato bíblico que Dios lo haya enjuiciado por ese lado, sí con respecto a sus hijos. En primer lugar vimos que él tuvo una indulgencia cómplice que causó su ruina espiritual. En segundo lugar, una advertencia incompleta que provocó el fracaso familiar. ¿Por qué digo una advertencia incompleta? Vieron que hice una inflexión en la voz cuando hablé como Elí. Hijos, si el hombre pecare contra el hombre. Calculo que algo así habrá sido. Pero ustedes saben que esa advertencia, si bien es bien clara y es bien bíblica, lo que se esperaba de Elí no eran palabras, eran acciones, por lo que sus hijos estaban haciendo. Y uno podría decir, bueno, pero Elí los hizo conscientes ahí en ese momento. No, pará. Esperen. Ellos nacieron en la familia sacerdotal. Desde su más tierna infancia, ellos tenían más privilegios que todos los otros israelitas. Les enseñaban la ley, les enseñaban a leer, les enseñaban a escribir y a relatar la ley. La ley dice, Deuteronomio 21, 18 al 20. Vamos a buscarlo. Deuteronomio 21, 18 al 20. ¿Saben cuántas veces lo habrán leído? Y acuérdense que ellos lo estudiaban de memoria. Memorizaban la Torá completa. Acuérdense de eso, ¿no? Escuchen y léanlo conmigo. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no le obedeciere, escuchen esto, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. No se esperaba de Elí palabras. Ya eran jóvenes y eran grandes, plenamente conscientes de lo que hacían. Por eso decimos
una advertencia incompleta que provocó el fracaso familiar. No solamente lo que le pasó a sus hijos, durante muchísimos años se perdió el sacerdocio arónico de esa familia y no volvieron a ejercerlo. Sus generaciones. Una indulgencia cómplice, una advertencia incompleta. En tercer lugar, de Elí encontramos una autoridad sin discernimiento que desencadenó un naufragio. No solamente le maltrató a Ana, tratándola de borracha. Ustedes lo leyeron conmigo recién. Ha honrado a sus hijos más que a mí, le dijo Dios. Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿No es eso una especie de idolatría? ¿No es desplazar a Dios del lugar de magnificencia, de gloria, de majestad que Él se merece para ponerlos a sus hijos en ese lugar? Una indulgencia cómplice, una advertencia incompleta, una autoridad sin discernimiento. Ofni Finnez. Encontramos en primer lugar una impiedad lujuriosa que sometió sus voluntades. Una impiedad. Lo leímos claramente. Eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Jehová. No eran salvos. La piedad no se hereda, se enseña. Como decíamos, desde niños ellos recibieron de primera mano la enseñanza de la palabra de Dios. Teóricamente la enseñanza de la piedad de parte de su padre. Es notable que el relato no hable de su mamá. Quizás falleció cuando ellos eran muy pequeños. No sabemos. No solamente impiedad, dije impiedad lujuriosa, hasta tal punto que dice que dormían con las mujeres que velaban en el tabernáculo de reunión, seguramente mujeres piadosas de Israel, que a la puerta del tabernáculo de reunión quizás se acercaban como Ana se acercó, para orar, buscar a Dios. Bueno, ellos la miraban con otros ojos. Y es que la lujuria no empieza en la cama. La lujuria empieza en los ojos. Y allí habrán empezado ellos. No menciona exactamente la palabra de Dios dónde se acostaban con estas mujeres. No lo dice. La cuestión es que ellos tuvieron una impiedad lujuriosa que terminó sometiendo sus voluntades. Y obviamente tanto la vida de Elí hablaba profundamente a mi vida, como las vidas de Ofni y Finnez. ¿Ustedes se dieron cuenta? Ellos servían en su oficio sacerdotal completo en el tabernáculo de reunión. Lo único que no hacían era entrar al lugar santísimo. Solamente su padre una vez al año podría hacerlo. Pero alguno de ellos dos iba a heredar el sumo sacerdocio también, siendo impíos, no conociendo a Dios. No eran creyentes. Y a mí eso me estremeció el cuerpo, porque podemos estar en la iglesia sirviendo en el ministerio que gustes, habiendo sido bautizado, habiéndose discipulado. Sin embargo, no sos creyente por años. Eso no lo hace estremecer, querido hermano, querida hermana. A mí me hace temblar.
es lo que nos dejan las vidas de Omni Fines. Impiedad lujuriosa que terminó sometiendo sus voluntades. Pero además tenemos una abusiva prepotencia que endureció sus corazones. Hebreos 3:13. Acompáñenme, por favor. Hebreos 3:13. Fíjense lo que con toda claridad el escritor al pueblo de Israel menciona del efecto del pecado. Hebreos 3:13. Dice así la palabra de Dios con respecto a lo que hace el pecado. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fue literalmente lo que les pasó. Esa abusiva prepotencia se creían los dueños de esa posición que por herencia les había tocado, pero de tal manera ellos empezaron a pecar que ya al final pecaban sin culpa. Ellos regulaban su vida espiritual, ellos eran sus propios jueces. La ley está ahí, está en un rollo, yo hago la mía. Una abusiva prepotencia y maltrato al pueblo, lo leímos, que terminó endureciendo sus corazones. Hace muchísimos años un querido hermano, don Juan García, decía que cuando uno peca, pasa lo mismo que cuando uno tiene un callo. Ha sufrido un pequeño accidente o algo y ahí se genera un callo, y ese callo, por ejemplo, por una quemadura, ese callo queda insensible. Se insensibiliza la conciencia de tanto pecar. Endureció sus corazones. No solamente una impiedad lujuriosa, una abusiva prepotencia, sino una deshonrosa soberbia que lo sentenció a muerte. ¿Por qué digo deshonrosa? Empecemos por el quinto mandamiento. El sábado pasado, don Guillermo Garibotti, en la reunión de Unidos por las Misiones, nos decía, con el ejemplo de Eliseo, que él honró a su papá y a su mamá yéndolos a saludar. Y él dijo, ¿vos querés ser misionero? Honrá a tu padre y a tu madre. El mensaje está grabado. Para aquellos que lo quieran tener, luego lo pueden solicitar. Imperdible, don Guillermo Garibotti. Ellos, Omni Fines, deshonraron a su padre vergonzosamente. No cumplieron con el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No honraron a su padre y así terminaron, siendo muy jóvenes. Deshonrosa soberbia. ¿Hasta dónde puede llevar el orgullo a una persona? ¿Hasta dónde lo puede llevar? Cuando uno lee, no lo busquen, Apocalipsis 9, 20, 21, se lee que aquellos que, habiendo padecido gran parte de las plagas y de los castigos apocalípticos, se estaban quemando, dice, por el calor del sol, se estaban quemando en carne viva. Sin embargo, dice, ni aún así se arrepintieron de su orgullo, de su soberbia, de su fornicación, de su idolatría, de su hechicería, etcétera, etcétera. Después búsquelo, Apocalipsis 9, 20 y 21. ¿Hasta qué grado puede llevar el orgullo a una persona? Una deshonrosa soberbia que lo sentenció a muerte. Ya vimos algunas características de la vida de Elí, sus consecuencias, algunas características terribles de Omni Fines, sus consecuencias. Ahora vemos a Jehová, el testigo fiel que ve la verdadera vida, en lo secreto, en lo oculto, en lo íntimo, en lo más escondido. Allí Dios estaba viendo lo que ellos hacían y desaprobaba lo que ellos hacían.
Pero tenemos también no solamente al testigo fiel, sino al juez justo, que examina y disciplina. Y como vimos, ya habían sido advertidos. ¿Por qué? Primero por la ley, por la palabra. Dios ni siquiera quería hablar con ellos, mandó un profeta para que hable con su padre, y su padre cumpliera la función de padre, y no lo hizo. El juez justo, que prueba los corazones, y dice la Biblia, en persona da el pago. No solamente testigo fiel, el juez justo, tenemos al Dios soberano, que gobierna, pero también ofrece misericordia. Lo vamos a ver en minutos. El Dios soberano, en Levítico 17:6, dice: quemarán la grosura en olor grato a Jehová. Esa era una de las funciones que tenían allí. Quemarán la grosura en olor grato a Jehová. Lo que ellos se robaban era lo que le pertenecía a Dios. La grosura de los animales ofrecidos en sacrificio era lo mejor de lo mejor. Eso era lo que ellos se guardaban para comerse un asado con su padre. Ahora, este Dios soberano del cual nadie se burla, es el Dios que gobierna, pero también un Dios que ofrece misericordia. Miguel, vos me decís, ¿misericordia? Si acabamos de leer de que ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlo morir. ¿Cómo misericordia, Miguel? Es que este veredicto, este dictamen de parte de Dios, fue resultado de un rechazo desafiante a arrepentirse de sus pecados. Ellos ya se habían resuelto cerrar sus oídos a su padre, pero peor, cerrar sus oídos a la voz de Dios y vivir a su antojo. Si ellos realmente hubieran oído en algún momento y se hubieran arrepentido, ¿Dios no los hubiera perdonado? ¿Qué les parece? ¿Tenemos algún ejemplo en la Biblia? ¿Cómo? Segundo libro de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, ¿se acuerdan? El profeta que había sido enviado cuando él no solamente había dormido con Betsabé, sino que había mandado al frente a matar a su esposo Urías. Cuando Natán lo reprende, tú eres ese hombre. David dice estas palabras: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y agregó, pero está escrito en el Salmo 51 eso, parte del Salmo 51, versículo 8. David escribía en oración: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se arrepintió profundamente, hasta los huesos. Dios le dijo: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Sufrió las consecuencias de ese pecado, pero Dios lo había perdonado. Dios lo dijo. Segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y, ¿qué dice? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si ellos realmente hubieran oído y se hubieran arrepentido, Dios los hubiera perdonado. Ahora, ellos habían llegado a un punto de no retorno. Ahí está el tema. Por eso vino el endurecimiento judicial de parte de Dios, como al faraón. Cuando uno va allí, al Éxodo, vez tras vez, Moisés va y dice: endurece su corazón, faraón, hasta que en determinado momento dice: Jehová endureció el corazón de faraón. Endurecimiento judicial de parte de Dios. Es lo que pasó con estos jóvenes. Me impacta
Escribiéndole a los Hebreos, capítulo 12, versículo 16 al 18, el escritor dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar bendición, fue desechado. Y no hubo, escuche bien, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Vos me dirás: Miguel, ahora estamos hablando de dos temas distintos. Una cosa es lo que habían hecho los hijos de Elí, otra cosa es que Esaú despreció la primogenitura. Como consecuencia de eso, perdió la bendición del primogénito, pero no hubo oportunidad de arrepentimiento. Es distinto. Ahora, ¿qué despreciaron los hijos de Elí? Los privilegios espirituales que tenían. No conocían a Dios y tampoco lo querían conocer. Y llegó un momento en que ya no tuvieron oportunidad de arrepentimiento. Dios lo determinó así. El juicio ya estaba determinado. En el caso de Esaú, no hubo oportunidad de arrepentimiento. Tuvo una bendición de su padre, pero no era la bendición del primogénito. Acuérdense que él ya había vendido esa primogenitura por un plato de comida. Por eso le va a decir el escritor a los Hebreos: no sea que en la iglesia haya algún fornicario o profano como Esaú. Profano, ¿por qué? Porque le daba más valor a sus sentidos, al hambre, que a la promesa de Dios, que tenía un componente eterno, porque de esa descendencia del primogénito iba a venir hasta el Mesías, hasta el Salvador. Esa era la promesa de Dios. Todo eso lo despreció por un plato de lentejas. A mí me hace pensar profundamente, porque cuántas cosas en nuestras vidas son platos de lentejas, que nosotros le damos más valor para saciar algunos apetitos, ¿vieron? Es por eso que este mensaje se llama: los hijos de Elí, la mayor oportunidad para la mayor necesidad. ¿Y sabés cuál es la mayor oportunidad? Que hoy vos, usted, tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, a menos que haya endurecido su corazón. Si fuera así, no creo que estaría acá escuchando la palabra de Dios. Por eso le digo que hoy tiene la mayor oportunidad arrepentirse de sus pecados. La mayor oportunidad para la mayor necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad? Recibir el perdón de nuestros pecados de parte de Dios. Escuche a Dios. Escuche a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, generoso en perdonar. Isaías 55:7. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase arrepentido a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y es que cuando nos damos cuenta de nuestra condición, cuando reconocemos que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió por nosotros, sufrió lo que nosotros nos merecíamos, el castigo eterno del Padre Santo y Justo fue sobre Él. ¿Y por qué murió por nosotros? Por su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que fuera una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios demostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando creemos este hecho, esta realidad espiritual, cuando nos humillamos,
cuando nos volvemos a Dios y le pedimos perdón, Dios tiene de nosotros misericordia y nos perdona. Es por eso que en esta mañana, permítame hacer un primer llamado. Si usted siente la carga de sus pecados sobre su corazón, sobre su conciencia, sepa que hoy es el día de la mayor oportunidad. Hoy es el día en que usted puede alcanzar y cubrir con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz todos sus pecados. Dios puede hacer eso y perdonarle. Es por eso que le invito a cerrar sus ojos unos minutos y que usted pueda decirle a Dios que le pide perdón y que le dice que cree y que le invita a Cristo a ser su Salvador personal. Hágalo en esta hora. Hoy tiene esa oportunidad, querido amigo, querida amiga, jovencito que estás aquí en esta mañana. Pero ahora déjenme hacer un segundo llamado. Y es para eso que le he pedido a David y a Jeremías que puedan repartir unos folletos. Vieron que siempre decimos los folletos evangelísticos que generalmente son para repartir a gente que no conoce al Señor. Pero en esta oportunidad son folletos para creyentes. Allí, bueno, yo vi también, Jael también, Jeremías y David van a estar repartiendo uno en cada una de las filas para que lo podamos tener a la vista, por favor. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias a quienes lo están repartiendo y a quienes lo están recibiendo. Y usted se va a dar cuenta por qué le dije que es un folleto para creyentes. Quizá los hermanos que lo imprimieron tuvieron otra intención de decir, bueno, es un folleto evangelístico, pero yo en esta oportunidad quisiera tomarlo como un folleto para creyentes. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Qué dice la frase en la entrada del folleto, en la portada? ¿Qué dice? Oportunidades que sanan. Oportunidades que sanan. Allí menciona, ¿no?, que el pecado está en nosotros desde el nacimiento. Pero hoy usted tiene una oportunidad que lo puede sanar. Dé vuelta el folleto. La primera frase que dice: perdónanos nuestros pecados. Es parte del Padre Nuestro. Usted sabe que justamente el Padre Nuestro no es una oración modelo para repetir, sino que es una oración modelo para poder examinar, analizar, porque es de un hijo a su padre, Padre Nuestro. Por eso digo que ahora el segundo llamado es para creyentes, es para nosotros, es para mí, porque quizás nosotros hemos pecado, siendo hijos, y ya no necesitamos un perdón judicial, el primer perdón de nuestros pecados. Dios como juez dictaminó que el alma que pecare morirá, pero el que creyere en el Hijo tiene vida eterna. Eso es judicial. Nosotros ahora como hijos necesitamos el perdón paternal, porque también le fallamos a Dios.
¿Desobedecemos? ¿Falta honra a padre y madre? ¿Sentimos lujuria? ¿Hay pornografía? ¿Hay orgullo? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay rebeldía? ¿Hay violencia en nuestras vidas? Hoy tenemos la mayor oportunidad para nuestra mayor necesidad. Perdónanos, Padre, porque nosotros también hemos pecado. Y este segundo llamado es un llamado a la santidad. Ayer hablamos con Daniel Rosas en una jornada especial que tuvimos en Oliveros para ancianos, colaboradores. Necesitamos también imperiosamente el perdón de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, la tierra del corazón. ¿Qué has dejado crecer en tu corazón, querido hermano, querida hermana? Espinos. ¿Qué has dejado crecer? ¿Malezas? ¿Qué has dejado crecer? ¿Falta de perdón? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quizás en la misma familia de Dios, quizás en la misma familia de sangre, pero tenemos que perdonar. No porque vayamos a perder la salvación, pero sí, porque si guardamos rencor, perderemos con nuestro Padre amado la comunión. Luego siga leyendo el folleto. Es por eso que en esta mañana, agradeciendo el tiempo y la paciencia, queridos hermanos, quería terminar de esta manera y nuevamente inclinar nuestros rostros para orar, porque nosotros también tenemos hoy la oportunidad de arrepentirnos y recibir el perdón de Dios. Y Señor, qué lección que nos dejan Elí, Ofni y Finés, sus hijos. Qué lección que nos dejan tu misericordia, tu gracia, porque es un trono de gracia. Y en la cruz se demostró el poder más maravilloso, el poder del perdón. Y cada vez que venimos a Él, reconociendo nuestra condición, arrepentidos genuinamente, también recibimos el perdón, como hijos amados, como hijos que muchas veces nos vamos a la ciudad alejada, a la tierra lejana, y te fallamos. Y nuestros pensamientos divagan, y nuestro corazón a veces se endurece, porque no perdonamos, porque guardamos rencor, porque vivimos ocultamente pecados que acariciamos, que abrazamos, como ese plato de lentejas. Señor, por eso en esta mañana también queremos pedirte perdón, porque queremos disfrutar de ser hijos tuyos verdaderamente. Queremos disfrutar de servirte de corazón, con integridad, con santidad y con humildad. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, queridos hermanos.